me contesten. Piénselo. Fue levantar la mano. Yo me levanto la mano. ¿Cuántos de ustedes están pasando por dificultades? Porque que no levante la mano, voy a pedir que venga el paso por mí. Sí. En realidad esta es una pregunta retórica, ¿sí? Una pregunta que la respuesta es obvia. ¿Sí? Pero todos en estos momentos, ya seamos chicos, seamos grandes, estamos pasando por cierto valle o cierto momento de dificultades, ¿sí? Ya sean económicos, sean espirituales, sean físicos, ¿sí? Del tipo que sean. ¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos en esa dificultad? ¿Sí? Algunos me dicen, bueno, me encierro en mi habitación a orar y ahí me quedo y hasta que Dios no haga el milagro no salgo. ¿Sí? Y si a Dios no se le ocurre hacer el milagro, te vas a quedar ahí. ¿Sí? Pero uno dice, bueno, yo oro, y otro, bueno, y me deprimo, y pienso, y bueno, Dios, y empiezo a hablar de Dios, y no sé si Dios va a actuar en mi situación. Pero en esta noche quiero que puedas entender el poder de la alabanza y el poder de la adoración en medio de tus dificultades. ¿Saben que en mi experiencia personal, cuando yo noto que vengo derrapando, vengo mal anímicamente o espiritualmente, ¿se acuerdan del padre Carlos Alvarado? ¿Sí? A veces busco rabito, debo confesar que muchas veces busco rabito o busco Oscar Medina. ¿Se acuerdan de Oscar Medina? Sí, vos sí. ¿Se acuerdan de Oscar Medina? Un grosso de la vida. Oscar Rabito, Marcelo Patrono. ¿Se acuerdan de Marcelo Patrono? Tú me dices que sí. ¿Vino acá? Espectro Patrono, me dice. No. Era Marcelo Patrono. Pero cuando yo veo que estoy así, que vengo mal, voy a buscar a Juan Carlos Alvarado. Me gusta mucho. ¿Sí? Y si no, los coros viejos de Marcos Witt. ¿Qué hablamos de lunes, Gonzalo? Marcos Witt, sí, y después de ahí los coros de el Medellín de coro, etc. Y me acuerdo de Nelly, me pongo a bailar como la Nelly y todo. La copia Nelly, ¿sí? Pero ¿qué hacemos cuando estamos pasando por una determinada situación? ¿Sí? Y en esta noche quiero hablar acerca de esto, del poder de la alabanza y de la oración. A veces no sé si les pasa a ustedes, pero a veces cuando venimos mal, un domingo a la mañana venimos mal, el sábado no fue bueno, el domingo nos levantamos peor, sí, y venimos a la iglesia. Y empieza la reunión y empiezan los hermanos a cantar, ¿no? Y vos decís, bueno, Señor, yo tengo esto en tu mano, y empezás a cantar, y cuando terminaste de cantar, es como que sos otra persona. Dejaste tus cargas, dejaste tu preocupación, ¿sí? En los pies del Señor. ¿Sí? En esta noche yo quiero compartirte esto. Si me acompañas a 2 de Crónicas capítulo 20, 2 de Crónicas capítulo 20, la Biblia relata allí una situación, ¿sí? muy, muy particular. Y te vas a dar cuenta que muchas veces Dios actúa en formas que nosotros no nos imaginamos. A veces creemos y encasillamos a Dios y decimos, Dios va a actuar de esta manera. Eso estábamos hablando con los hermanos de la escuela de vida. Dios va a actuar de esto, de la otra manera, porque yo creo que Él va a ser así. Y Dios no es así.
Dios no va a hacer las cosas como nosotros creemos que las va a hacer. Él es más creativo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, dice la Biblia: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. ¿Contra quién vinieron? ¿A traer paz? ¿A tomar mate? A la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Engal. Entonces él dice, tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, nos echaste tú, los moradores de esta tierra, delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás. Y ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Si vemos hasta acá, es como Josafat. ¿Qué está haciendo con Jehová? Recriminándolo. Está reclamándole: pero me hace venir acá y después me querés sacar la tierra y me das esto y después me lo querés sacar. ¿Y cómo es? Si en versión habla Dios, diría: ¿qué onda? ¿Qué onda como Dios? Versículo 12 dice: oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? ¿Por qué nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros? Y las cuentas vienen contra nosotros, y la enfermedad viene contra nosotros, y la boleta de gas viene a aplastarnos la cabeza contra nosotros. ¿Sí? No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu en medio de la reunión. ¿Quiénes eran los hijos de Asaf? Eran músicos. Eran músicos, ¿sí? Y dijo, versículo 15: oíd Judá todos, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta boleta de gas tan grande, que estoy mal, hermano. Estoy así como que la recibí y dije: oh my God, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, tranquilísima. No temáis ni os amedrentáis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de quién. Versículo 16 dice: mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. 17. Y me salta no habla para que peleéis, me salta, siempre que la leo me salta la canción. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. El Señor te dice, nos dice en esta noche: el problema ese que vos tenés, vos no tenés que pelear, déjame ver. No te da paz
¿No te da paz? No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, bajo un cambio. El que quiera oír, que oiga. Paraos, ¿sí? Bajo un cambio, dice acá mi versión, no unión. Dice, estad quietos, tranquilos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. O Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver acá es que hay un conflicto. ¿Sí? Ellos estaban en ¿qué? En guerra. 3 enemigos se habían unido. ¿Sí? Eran 3 pueblos que se habían unido contra Josafat y contra Israel. Y el ejército, imagínense, 3 reyes unidos contra uno, o sea, era como 80 millones contra 20. ¿Sí? Superaban en número ampliamente al pueblo de Israel y a Josafat. ¿Sí? En este caso, Judá no tenía un ejército para enfrentar al enemigo. No era gente que iba a ir a la guerra con un ejército súper preparado. No, eran guerreros, eran gauchos. ¿Sí? Cuchillo en boca y salían. Los otros no, los otros estaban más preparados. ¿Sí? Judá no era tan así. ¿Cuál fue la actitud, sí, ante el conflicto? El conflicto era la pelea, la guerra, perdón. ¿Y cuál fue la actitud de Josafat ante este conflicto? ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante un conflicto determinado? La primera fue que Josafat, sí, reconoce a Dios como el que es todopoderoso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Dios es todopoderoso? ¿Dios va a poder con tu problema? ¿Sí? Recuerda las promesas hechas al pueblo de Dios. Eso fue lo que hace Josafat. ¿Sí? Le recuerda al pueblo y le dice, miren ustedes, Dios los sacó de Egipto, los trajo acá, sacó a los enemigos de la tierra, los dejó. ¿Sí? Reconoce que no tiene cómo enfrentar al enemigo. Y va a llegar un punto en que va a decir, Señor, yo no tengo fuerza para esto. Vos, ¿sí? O uno, cuando está pasando por una situación, a veces tiene que reconocer y decir, ¿sabes qué? Yo esto no lo puedo hacer, Señor. Yo con mis fuerzas no lo puedo hacer. ¿Qué hizo Josafat? Reconoció que no tenía cómo enfrentar al enemigo. Fue como decir, son 80 y acá de este lado somos 2. ¿Qué hacemos? ¿Sí? No vamos a poder. Entonces Josafat declara que solo le queda esperar en Dios. Hay situaciones límites en nuestra vida, que lo único que tenemos que hacer es esperar en Dios. Te tenés que quedar quieto, te tenés que quedar callado. Bancarte la cabeza calladito y esperar que Dios sobre, porque vos no vas a poder hacer nada sobre tu situación. Pero Dios sí. Esa es la diferencia y esa es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Amén? Declara, entonces dijimos que solo le queda esperar en Dios. Hablamos del conflicto, hablamos de la actitud ante el conflicto. Y el tercer punto es que tenemos la respuesta y la salida del conflicto. El profeta tiene palabra de Dios para el pueblo. ¿Qué le dice? El pueblo debe confiar en Dios, en su líder y en su profeta. La orden es... ¿Sí? Dice, versículo 17, le dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos. Yo quiero que ustedes se imaginen en este contexto de guerra, que estaban siendo amenazados de muerte, y Dios les dice, muchachos, quédense quietos, no. ¿Sí? Y ahí me veo a todos nosotros, en medio de nuestro conflicto, en medio de nuestras situaciones
personales, en medio de nuestra economía, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestros problemas, y querer buscar la salida, porque esa es la reacción natural que tenemos como seres humanos. Tengo que buscar la salida, algo tengo que hacer. No tengo plata, ¿qué hago? Salgo a robar, es la primera que se para. No en este caso, en otras iglesias debe pasar, pero acá no. O la otra, me falta plata, voy por aquí. Al PRODE, como decía mi mamá. Mi mamá decía, cuando me gane el PRODE, nunca jugaba ella, pero ella siempre decía, cuando me gane el PRODE te voy a comprar una casa rodante, me voy a recorrer a Argentina. Esa era la fija. Yo crecí 21 años de mi vida, estoy escuchando eso, mano. Me voy a ganar el PRODE, me voy a comprar una casa rodante y me voy a recorrer a Argentina. Sí, no, y a veces queremos buscar soluciones, porque queremos hacer eso. Y buscar las soluciones alternas. Sí, las alternativas. A ver qué alternativas tenemos para solucionar mi problema. Sí. Cuando en el versículo 17 Dios te va a remarcar y nos va a remarcar en esta noche, tranquilos, frena ahí, baja un cambio, esta pelea, esta lucha no es tuya, paraos, estar quietos y ver, porque en algún momento vas a ver si la mano de Dios obrar en tu situación. En tu economía, en tu trabajo, en tu salud, en tu casa, en tus hijos convertidos, en tus familiares convertidos. Lo vas a ver. Tenés que pararte, quedarte quieto y ver la salvación de Jehová. ¿Sí? La orden es no hacer nada. La única acción del pueblo ante el conflicto es alabar a Dios. En medio de tu situación, en medio de que esperas el milagro, ¿qué haces? Ponete a Juan Carlos Alvarado. Cantá con el hermano Juan Carlos. Ponete a cantar. ¿Sí? Alabar a Dios en medio de la situación. Siempre solemos cantar aunque no levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Bueno, esa debe ser la actitud. Orar en medio de la situación tal vez adversa que estamos pasando, decirle, bueno, Señor, acá estoy, no sé. Me tengo que quedar quietito, callado, pero yo en esta situación lo que voy a hacer es alabarte a vos, bendecirte a vos, porque yo sé que vos te vas a encargar de mi problema. Yo soy una convencida de que cuando vos dejás tus cosas en el Señor se encarga. ¿Sí? Pero vos ocupate de alabarlo y de bendecirlo. Dios confunde al enemigo, te voy resumiendo la historia, ¿sí? Y da la victoria a su pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Alabó al Señor, alabó a Dios, ¿sí? Y, a ver, un segundito. Dice versículo 20-21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijese, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para... Es que no me la puedo sacar, la leo y la tengo acá la canción. Y cuando comenzaron, dice, a entonar, vamos a leer otra vez porque no sé si le prestas atención, versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. O sea, ellos mismos se peleaban entre ellos, ¿sí? Y se mataron los unos a los otros. Un descontrol debe haber sido eso. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. O sea, se mataban entre ellos. Una locura. Dice, y luego, el versículo 24 dice, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían en ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¿Cuándo pasa todo eso?
22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Fíjate que Dios empieza a actuar cuando el pueblo empieza a cantar. Ahí te la dejo, picando, pensala. ¿Sí? ¿Quién podría creerlo? Pero la mejor actitud ante el conflicto, ante la situación adversa que vos estás pasando, por grande o pequeña, sí, que nos parezca, es más sencilla de lo que podemos suponer. Es permitir que Dios actúe y Él lo hará por medio de la alabanza. En el medio de tu situación, le voy a pedir a los chicos de la alabanza que nos acompañen. En el medio de la situación adversa que vos estés pasando, ¿qué tienes que hacer? ¿Tenés que actuar? ¿Tenés que tomar cartas en el asunto y decir esto lo arreglo yo porque Dios no sabe? Porque a veces tenemos actitud tonta de decir vos no sabés cómo yo hago las cosas. ¿Sí? Quédate calladito. Calladito. Ahora Dios. Señor, yo sé que vos te vas a encargar de esta situación. Con mi fuerza yo no puedo, pero vos tenés tu creatividad y vos vas a dar la solución y vas a dar la salida a esto.